Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días. La idea de hoy es presentar la clase del texto de Nora Rabotnikov que se llama La caracterización de la sociedad civil, la perspectiva de los bancos multilaterales de desarrollo, que es un texto que se publicó en el año 2001. Como hago en general todas las clases, lo que voy a hacer es presentar más que nada los principales ejes temáticos que recorre el texto. Esto no va a ser una clase presencial de 2 horas, sino que voy a tratar de más o menos en 20 minutos tratar de explicar los principales ejes temáticos para que ustedes puedan ver cuál es el recorrido que hace el texto. El texto parte de un interrogante acerca de que la sociedad civil ha comenzado a ser un interlocutor privilegiado, es decir, ha tomado a partir de la década del 90 principalmente, ha sido como una noción que ha tomado mucho protagonismo, sobre todo desde la perspectiva de los bancos multilaterales de desarrollo. Con lo cual el texto se hace la pregunta de ¿qué es la sociedad civil? ¿Cuál es el punto de vista de estos organismos? ¿Cuáles son sus enfoques? ¿Y quiénes son sus actores? Entonces lo que va a hacer la autora es recuperar la perspectiva de los bancos multilaterales de desarrollo. Primer eje. El contexto del resurgimiento de la noción de sociedad civil. La autora va a decir que hay 3 contextos históricos que permiten entender por qué la noción de sociedad civil aparece resignificada y con una valoración positiva desde la perspectiva de los organismos internacionales. Primero, va a haber una crítica a lo que fueron los socialismos reales de Europa del Este. Es decir, hay un cuestionamiento, va a aparecer como un cuestionamiento al Estado. En primer lugar, como para dejar claro eso, cuestionamiento al Estado, primer contexto. ¿A qué Estado? Al Estado socialista de Europa del Este. Es decir, la sociedad civil de alguna manera era un concepto que se ubicaba por oposición al Estado socialista en los países de Europa del Este, mostrando a este tipo de Estado como un Estado autoritario. Frente al Estado autoritario, revalorización de la sociedad civil. Por otro lado, una revalorización en el contexto de lo que fueron las transiciones latinoamericanas, es decir, el cuestionamiento en América Latina del accionar de las dictaduras militares, es decir, la toma del Estado que hicieron gobiernos militares como la dictadura del año 76 y en el resto, en Argentina y en el resto de América Latina, es decir, fue leída como una política de desmantelamiento de la sociedad civil por parte de estas dictaduras y que hubo un debilitamiento de las organizaciones propias de la sociedad civil, como por ejemplo los sindicatos. Por otro lado, aparece otra crítica que tiene que ver con la crítica al llamado estado de bienestar, tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos. Es decir, cómo el estado de bienestar de alguna manera intervenía sobre la sociedad civil. Esto era leído como la emergencia o la aparición, digamos, de un estado autoritario. Entonces, las críticas al estado de bienestar tienen de alguna manera un tinte conservador. Entonces, en este contexto tenemos como concepto fundamental críticas al Estado, pero críticas que son heterogéneas. Críticas a los socialismos reales, críticas al estado de bienestar y críticas a las dictaduras latinoamericanas. Toda esta heterogeneidad confluye en un contexto de crítica al Estado. Entonces, este contexto lo que hace es presentar la emergencia de la sociedad civil emerge como un concepto que se opone de alguna manera al Estado. ¿Qué quiere decir? Tenemos una primera caracterización, relación tensa con el Estado. Por otro lado, relación tensa y problemática también con el sistema político y el sistema de partidos, es decir, aparecen definiciones de la sociedad civil que excluyen a los partidos políticos y que excluyen también a la vida parlamentaria. Se piensan nuevas formas de acción colectiva por fuera del ámbito público y privado. Y la sociedad civil, por supuesto, es un sujeto heterogéneo
que está muy lejos de constituirse en un sujeto único, así como lo fue la clase obrera antes de la década del 70, sino que es un término muy complejo, sociedad civil, que alude a una inmensa heterogeneidad. Entonces hay que tener en cuenta este contexto a la hora de pensar el surgimiento de la definición de sociedad civil. La autora va a pensar tres grandes enfoques. Eso con respecto a más o menos empezamos a vislumbrar qué es la sociedad civil y su contexto. La autora ahora va a preguntarse de alguna manera qué es la sociedad civil y para eso va a apelar a tres enfoques generales. El primero tiene que ver con lo que se denominan las estrategias participativas, es decir, hay un fuerte énfasis en lo que es la participación de los destinatarios de los proyectos, de los determinados proyectos vinculados a políticas públicas, es decir, la noción de participación, que es fundamental para la sustentabilidad de los proyectos, es decir, apunta a fortalecer a los destinatarios, es decir, si hay un programa de viviendas, los sujetos no deberían ser solamente destinatarios de una política, destinatarios pasivos, sino que tendrían que participar en lo que sería el armado de ese barrio, el proyecto, etc. Lo que se fomenta es una participación activa de la sociedad civil receptora de distintos programas o proyectos que lleva adelante estos organismos multilaterales. Entonces, la sociedad civil, en una primera definición, se define como un conjunto de organizaciones que operan más allá de la producción de bienes y servicios, es decir, por mandato económico del mercado, como vimos en el texto de Etkin y en otros textos anteriores, o por el mandato político, es decir, se contrapone a lo que son las organizaciones típicas del mercado, es decir, las empresas, pero se contrapone también a lo que es el mandato político, es decir, el Estado. Tres esferas: mercado, Estado, sociedad civil. Sociedad civil principalmente contraponiéndose al Estado. Va a haber un actor fundamental en la estrategia de la sociedad civil que llevan adelante estos organismos multilaterales, que van a ser las ONGs. Las ONGs se constituyen como un actor privilegiado en lo que es la estrategia de estos organismos. En general, una de las preocupaciones de estos organismos es la marginalidad y la pobreza, es decir, las ONG suelen presentarse como interlocutoras idóneas con respecto a las estrategias que debe llevarse adelante para disminuir la pobreza o la marginalidad. Ahora bien, ¿cómo piensan las ONGs la pobreza y la marginalidad? Es todo un debate que no me voy a poner a hablar por esta vía. Pero sí podemos decir que la perspectiva de las ONGs, por supuesto, que es muy diferente al abordaje, incluso al abordaje metodológico que puede hacer el Estado. Es decir, ¿puede una ONG hacerse cargo de la problemática de la pobreza, por ejemplo? ¿O son cuestiones que atañen solamente al Estado? ¿Qué rol ocupan las ONGs en este sentido, por ejemplo? Dejo la pregunta abierta y vemos si más adelante encontramos algún tipo de respuesta. Segunda cuestión, con respecto a los enfoques de la sociedad civil. Lo que es las inversiones en capital social. Es decir, capital social, tal como lo habíamos visto en el texto de gerenciamiento social y público, aparece como una noción fundamental, dado que sería la forma en que los actores interactúan y se organizan para generar desarrollo y crecimiento. Es decir, no se puede pensar el desarrollo y el crecimiento si no existen redes de capital social. Entonces estas redes lo que permiten es acceder a los recursos y a las tomas de decisiones. Son redes de confianza que de alguna manera generan desarrollo. Entonces, esta definición de capital social es importantísima para
para comprender el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin desarrollo del capital social, la sociedad civil se empobrece. Con un gran desarrollo del capital social tejido en redes en la sociedad civil se fortalecería. Entonces, la noción de capital social de alguna manera muestra la articulación de la esfera social con la política y el contexto económico. Si bien se contrapone, digamos, de alguna manera al Estado, comienzan a aparecer luego, más adelante, como vamos a ver ahora, ciertas perspectivas en donde plantean la necesidad de que los actores de la sociedad civil tengan un vínculo con el Estado, la potencialidad de las relaciones sociales para el desarrollo es fundamental. Tercera cuestión acerca del enfoque de la sociedad civil es la perspectiva del buen gobierno. ¿Qué sería esto? Este enfoque lo que hace es partir del reconocimiento de los criterios del modelo de desarrollo y las formas de coordinación estatalmente centrada. Es decir, en los 80, que hubo una mirada acerca de lo que es el Estado mínimo, pero ya en el año 97, es decir, la mirada clásica neoliberal, pero ya en el año 97 la autora lo que plantea es que comienza a aparecer un proceso de valorización de la importancia del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado ya no tiene que ser visto como esa contraposición por parte de las ONGs o mismo de la sociedad civil, sino que de alguna manera lo que plantean es la articulación entre Estado y sociedad civil. Entonces el buen gobierno de alguna manera aparece como la construcción de este tipo de alianzas, red de alianzas entre actores de la sociedad civil y el campo de lo que es el Estado, particularmente la política pública. Pero ¿bajo qué parámetros? Parámetros vinculados a lo que son la rendición de cuenta, la transparencia y la circulación de la información y el desarrollo de marcos legales que de alguna manera permitan fortalecer y tener mayor participación a la sociedad civil. El texto, y eso con respecto al tercer eje, que es lo que podemos plantear. El texto previene sobre dos cuestiones. Primero, una sobre no confundir el término sociedad civil y ONGs. Esto es una confusión que se suele dar bastante seguido. Sociedad civil es toda una estructura social que es diferente al mercado y que es diferente al Estado. Mientras que ONG es un actor específico de la sociedad civil, pero que es una parte de la sociedad civil. Dentro de la sociedad civil tenemos movimientos sociales de todo tipo, movimientos populares, organizaciones, sindicatos, bibliotecas, cooperativas, un montón de actores, y las ONG son simplemente un actor más. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los organismos internacionales es el actor privilegiado. Por eso la confusión entre sociedad civil y ONGs. ¿Qué ven la autora con respecto a esto? Comienza a ver que hay una especie de ONGización de la sociedad civil. ¿Qué significa esto? Que lo que debía ser una crítica contracultural a ciertas cuestiones, a abordajes políticos en definitiva, comienzan a transformarse en una especie de profesionalización. A ver, para ponerlo en concreto. Si antes el problema de la pobreza en los barrios, de alguna manera el actor directo que tomaba contacto con las problemáticas de nutrición, pobreza que se daban en los barrios, era el militante político o el activista o el funcionario vinculado, o incluso el puntero vinculado a la política pública, ahora comienzan a intervenir organismos internacionales que profesionalizan estas prácticas, es decir, comienza a haber un proceso de profesionalización, por ejemplo, del abordaje de la pobreza. Entonces ya no es el militante que dice qué hacer o el funcionario público que dice qué hacer, sino que es el experto en pobreza que viene de un organismo internacional
la analiza como un modelo científico y da de alguna manera cuáles son los lineamientos a seguir para poder llevar adelante algún tipo de programa. Entonces, la ONGización significa que se profesionaliza el abordaje, no solo a la pobreza, sino a las distintas cuestiones, salud pública, es solo un ejemplo. También comienza a haber una dependencia del financiamiento internacional, es decir, comienza también una externalización de lo que es la agenda política. Es decir, los organismos internacionales lo que hacen es mandar a expertos, pero en ese proceso, digamos, los estados quedan de alguna manera atrapados a lo que es la perspectiva de los organismos internacionales. Es decir, ven disminuida su capacidad de accionar en la política pública, porque si te dan el financiamiento viene con un papel que tiene los lineamientos sobre cómo tenés que abordar, por ejemplo, la cuestión de la salud pública o la cuestión de la pobreza. Entonces eso es financiamiento más lineamientos más expertos. ¿Qué significa? El Estado comienza a tener menos margen de maniobra frente a la mirada de los organismos internacionales. Entonces este proceso de externalización y de profesionalización es una consecuencia de lo que la autora va a llamar la ONGización de la sociedad civil. Preguntas que quedan, es decir, bueno, ¿qué problemáticas son susceptibles de ser abordadas desde la perspectiva de las ONGs y cuáles no? Claramente problemas como el empleo, el desempleo, la marginalidad, la pobreza, precarización laboral, etc. son aspectos que realmente superan ampliamente y muestran limitaciones las ONG para abordarlo. Solo el Estado puede abordar esas cuestiones, pero después hay otras cuestiones como más chiquitas, como vinculadas a la movilidad urbana, el uso de la bicicleta. Hay ONGs que predican este tipo de cosas, que está muy bien, pero que son luchas más pequeñas, cuestiones más pequeñas, que sí son susceptibles de ser abordadas desde la perspectiva de las ONGs. Estos fueron entonces los ejes temáticos. Ya les digo, no fue una clase de esto sería unas 2 horas y algo, sino simplemente marcar los ejes temáticos. Así que bueno, espero que esto lo puedan complementar con la lectura, y cualquier duda o consulta pueden dirigirse al foro de la clase. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos la próxima. Hasta luego.